Abran sus Biblias en el Salmo 135. Hace 8 días iniciamos el sermón diciendo que nunca debemos olvidar la gran verdad que nos enseña el propósito por el cual Dios nos creó. Y el Catecismo Menor, en su primera pregunta, nos enseña que el fin del hombre en esta vida y en la eternidad es gozar de Dios, disfrutar de Dios. La gran verdad por la cual Dios nos creó está en Isaías 43 y el versículo 7. Hace 8 días lo leímos y dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Me encanta la trilogía de verbos. Los he creado, los formé y los hice. Pero en el contexto del sermón es muy interesante porque estábamos estudiando en el Salmo 115 que todo lo que Dios quiso lo hizo. Y todo lo que está hecho es porque Dios quiso. Y lo que Dios hace siempre está bien hecho. Y nos fuimos a Génesis, ¿se acuerdan? Y vimos todos los actos de creación rápidamente en el capítulo 1. ¿Y cómo termina el capítulo? Diciendo que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En gran manera. ¿Y por qué lo hizo? Porque quiso. Por el puro afecto de su voluntad. Por esa voluntad libre y soberana de Dios. Él quiso. Y les decía hace 8 días que ustedes estaban aquí, no porque ustedes fueron muy juiciosos y se alistaron esta mañana y madrugaron y quisieron venir. Ustedes están aquí y yo estoy aquí porque Dios quiso, porque Dios lo hizo, porque Dios así lo determinó. La soberanía total, absoluta, libre de Dios es la gran verdad que nos muestra lo que es el amor de Dios, al menos en lo que nosotros podemos entender. La voluntad entonces de Dios, la voluntad soberana de Dios, es que nosotros le glorifiquemos. Y usted está aquí porque Dios soberanamente lo trajo. Ahora, ¿para qué lo trajo? Eso sí ya queda en el fuero de Dios. Porque de todas maneras, Dios va a ser glorificado. De todas maneras. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, que es un versículo muy fuerte. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. De todas maneras, ¿qué va a pasar en el infierno? En el infierno vas a recibir la ira de Dios si es que no te acoges al pago que Cristo hizo en el Calvario. Y no
no te alcanzará la eternidad para pagar. Pero ese pago en el infierno glorifica, satisface la justicia de Dios. Entonces hemos sido creados, hemos sido formados, nos dieron forma y nos hicieron para la gloria de Dios. Son preguntas que yo me hago muchas veces. Nosotros los cristianos hablamos mucho de la gloria de Dios. Casi todos los domingos, casi todos los días cuando oramos, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Pero en verdad entendemos, profundizamos en lo que significa la gloria de Dios. Nos preguntamos si verdaderamente estoy glorificando a Dios. Gracias a la gracia, Él se glorifica a sí mismo en nosotros. Porque no creo que haya hombre sobre la tierra que glorifique a Dios. Si no es porque Dios quiere glorificarse en Él. Vamos al Salmo 135. En el versículo 3 dice: alabad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno. Él es bueno. ¿Realmente estás convencido o convencida que Dios es bueno? Pero realmente, que cuando te mata el cáncer, Dios es bueno. Que cuando te quita la voz, Él es bueno. Que si nos mandó el coronavirus, Él es bueno. Colóquelo donde lo coloque, siempre lo voto. Qué pena. ¿Tiene con qué limpiarse o no? Que se está meloso. Si Dios nos mandó el coronavirus, nos puso en confinamiento, nos volvió a meternos en la casa, dejó de que brinconeáramos por fuera, Él es bueno. Dice: alábenlo, alabemos a Dios, porque Él es bueno, porque Él es benigno. Dice el Salmo. ¿Qué significa benigno? Tiene pensamientos buenos para con nosotros. Desea lo mejor para nosotros. Tiene un gran propósito con nosotros. El padre de familia, hablando de un padre de familia en términos normales, un padre de familia que tiene afecto natural, un padre de familia que es un varón y se para bien, porque trabaja, porque quiere que su hijo tenga buena comida, esté bien alimentado. ¿Para qué? Para que se desarrolle bien, para que su cerebro se desarrolle, sus músculos se desarrollen, la estatura y todo su bienestar y su salud sean buenas. Porque trabaja un padre de familia. ¿Qué es lo que desea? Que mi hijo se eduque, que no sea como fui yo, que vaya a la mejor universidad, que tenga una buena carrera, una buena profesión, una buena técnica. ¿Por qué? Porque usted tiene buenos pensamientos para con sus hijos. El padre de familia que diga: no, que se friegue, que trabaje como trabajé yo, que se rebusque la vida, que aprenda. Ese padre no es benigno. Pero Dios
Si nosotros, siendo malos, somos benignos con nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Porque Romanos 8:28 es otra verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree eso? Perdónenme, hermanos, pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar, bueno, ¿qué transmito yo? ¿Qué es lo que la gente percibe cuando me observa? Cuando me oye, cuando va a mi casa, cuando tiene tratos conmigo, ¿qué percibe la gente? ¿Qué ve? Ve la imagen de Cristo, ve la gloria de Dios. Realmente la gente puede decir, uy, el Dios que cree don Leonel es un Dios bueno. O por el contrario, muestra amargura, enojo, ansiedad, preocupación, desgreño. ¿Qué muestras? ¿Qué hay en la vida? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cuando usted canta, ¿por qué canta? Cantaron himnos magníficos ahora. ¿Por qué los cantaron? Porque Él es bueno. Cantan salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Yahvé, Jehová, ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. ¿Tú crees que Dios te escogió? ¿Tú crees que Dios te eligió? ¿O todavía piensas que tú lo escogiste a Él? Por eso tengo problema con esa expresión, acepte a Cristo. Yo sé que es correcto, hay que aceptar a Cristo. Pero ¿qué es aceptar a Cristo? No es decir, yo te acepto, como cuando usted le dice a la novia, te acepto por esposa. Y a los 4 años te dice, ya no te acepto. ¿Qué es aceptar a Cristo? Porque Él es benigno, porque Él nos ha escogido, porque Él nos ha hecho posesión suya. Versículo 5, porque Jehová es grande. Y ojo a la expresión con que termina el versículo 5. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Yo no sé ustedes cómo me mirarán cuando yo me vuelvo tan criticón, pero sigue siendo esclavo del trabajo. Tiene que madrugar a las 4 de la mañana y se acuesta a las 11. No tuvo tiempo para la Biblia, ni para orar, ni para recordarse de Dios, nada, porque tenía que trabajar. Porque el Dios que usted tiene no es un Dios bueno. No le provee, no le da. Y usted tiene que trabajar hasta la muerte. Lo que quiero decir con esta expresión, porque tenemos que trabajar, no estoy diciendo que no trabaje, tenemos que trabajar. Pero lo que estoy diciendo con esto es, ¿quién es su Dios? ¿Es el Dios bueno de los cielos? ¿O es el Dios de su trabajo? Dios con minúscula. Adora su trabajo. Si usted adora su trabajo, con razón, usted se vuelve una nada cuando pierde el empleo. Cuando el negocio no marcha. Cuando no hay flujo de caja. Entramos en neurosis todos, ¿no? Se acabó la plata.
nuestro Señor, nuestro Dios, es mayor que todos los dioses. Mayor. Por eso Dios es digno de toda gloria. Porque en su naturaleza, sus perfecciones, hace un perfecto equilibrio entre su omnipotencia y su misericordia. ¿Qué tal un Dios omnipotente sin misericordia? Ya nos hubiera acabado 1000 veces. Nos hubiera borrado, como dijo en Génesis, los raeré de la faz de la tierra. Pero hay un equilibrio perfecto en Dios, entre su poder omnipotente, entre su omnipotencia y su misericordia. Y eso lo hace un Dios bueno, eternamente bueno, infinitamente bueno, porque es un Dios misericordioso, es un Dios que es la verdad, es un Dios que es bondadoso, es un Dios que es benigno, es un Dios que es clemente, lento para la ira, pronto para perdonar, pero eso sí, no pasará por alto el pecado. Ha profundizado en lo que es el pecado. Porque la única propiciación posible por nuestros pecados es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Y la ofensa que hicimos a Dios es eterna. Por lo tanto, el pago tiene que ser ¿qué? Eterno. En el infierno o lo paga Cristo. Pero no hay otra alternativa. No hay otra forma. En el infierno por la eternidad o lo paga Cristo con su sacrificio eterno. Pero lo que quiero que piensen es esto. Usted y yo pecamos. El pastor Leonel es un pecador empedernido. Todos pecamos mientras veníamos de la casa a llegar a la iglesia. Y posiblemente aquí, mientras estamos en la iglesia, estamos tentados y de pronto cedemos a la tentación. Pero quiero que piensen esto. Cada pecado nuestro es una ofensa eterna a un Dios eterno. Y es eterna. Porque el ofendido es eterno. Imagínense el cúmulo de pecados eternos que cargó Cristo sobre su eternidad en la cruz. Solo la omnipotencia de Cristo podría con un solo sacrificio satisfacer la ira eterna de Dios. Cada pecado nuestro es una ofensa eterna. El sacrificio de Cristo es uno, pero gracias a Dios, por ser Dios, es eterno. Por eso Cristo merece toda la honra y la gloria, y es digno de toda honra y gloria. ¿Saben una cosa? Un pastor tiene muchas tristezas. Tiene demasiadas alegrías, pero tiene tristezas. Lo que pasa es que, por la gracia de Dios, no sucumbimos, ni tampoco podemos tomar una actitud hipócrita de decir, yo dejo el pastorado, esto no sirve, estoy perdiendo el tiempo. No, yo no estoy perdiendo el tiempo. Noé predicó 120 años y nadie se le subió al arca. Él no perdió el tiempo. Él condenó al mundo en esa época por su fe. Pero uno a veces descubre que su gente, la gente que ha discipulado por años, alumbra muertos,
trata a los muertos como si los muertos estuvieran aquí, como si los muertos nos pudieran ver. La gente que va al cementerio todos los lunes o los domingos por la tarde a poner flores y a prender velas y a rezar, piensan que el muerto está viendo eso. ¿Pero de dónde? La Escritura dice todo lo contrario. No habrá más memoria. Olvidamos todo y gracias a Dios que lo olvidamos. ¿Sabe la única cosa que vamos a ver en la eternidad de esta tierra? Las llagas de Cristo. Las señales en sus manos y en su costado y en sus pies. Vamos a tener que verlas por la eternidad y recordar por la eternidad que murió por nosotros. Lo único. Y por eso merece la honra y la gloria y es digno de toda alabanza, porque Él dio su vida por nosotros. Cristo es creador, Cristo es redentor. Le pertenecemos a Él por dos cosas: por la creación y porque nos compró con su sangre. Él merece toda la honra. ¿Qué dice la Biblia de la gloria de Cristo? Vamos a Romanos 11. Romanos 11. El versículo 36. Ayúdenme a leer ustedes todos a una sola voz este versículo. Romanos 11:36. Estamos hablando de Cristo. No, entonces, ¿por qué? Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos están viendo en Europa y en Estados Unidos y en Canadá. Volvamos a leer bien, a ver todos bien. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas son por Él, son de Él y son para Él. La gloria por los siglos de los siglos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Los primeros 5 versículos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Verso 10 y 11. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de hallar padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria de Dios por siempre. Mire todo lo que va a hacer Cristo, lo que hace Cristo. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Por eso merece la honra y la gloria. Ahora, cuando usted toma decisiones y, bueno, este domingo, no,
Es que tanto va a ser. No. El apartamento, el aseo, el mercado. Todo es de Cristo. Todo es por Él. Todo es para Él. Todo es de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Una vez más les pido que revisen sus prioridades, sus valores. ¿Qué es lo que realmente vale en su vida? ¿Cuál es su prioridad? En el Salmo 115, el verso 3, que es el centro de nuestro sermón, vuelve a decirnos, ya ustedes lo saben, 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, lo ha hecho. Hablando de todo lo que quiso, Salmo 115, verso 3. Es el texto de nuestra predicación. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Hay un pasaje, no sé si lo mencioné el domingo pasado, que me llama mucho la atención, porque cuando yo oro por mi salud, yo siempre le digo, Señor, si tú quieres, tú me quitas los papilomas, porque los papilomas son tuyos, son tus siervos, tú los creaste y ellos van a hacer solo lo que tú digas que se haga. Y el Señor siempre me ha dicho, Leonel, bástate mi gracia. De hecho, los mejores momentos que he tenido en mi vida de predicador han sido así, afónico. Mateo capítulo 8. Mateo 8. Cuando estén cansados me avisan. Mateo capítulo 8. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Y aquí vino un leproso. Antes de ir adelante, un leproso. Hoy la lepra está controlada. Si usted llega a sufrir lepra, no se preocupe porque está controlada. Usted puede vivir con la lepra como vive con la diabetes. Siempre y cuando se tome su medicina, se tome las precauciones y todas esas cosas. Pero en la época de Cristo, ser leproso era igual a ser un muerto andando, un zombie. Desahuciado de Dios y de los hombres, inmundo, no podía tener vida social, se le caía la carne a pedazos porque no había tratamiento. Es un símbolo perfecto para nuestro estado de pecado. Todos nosotros somos leprosos espirituales. Dice, y aquí, antes de ir, yo no sé cuántos de los que están aquí, porque yo ya soy muy viejito, los jóvenes, ustedes todos, tal vez no, pero cuando a uno le decían, tiene que irse a vivir a San Juan de Dios, le estaban diciendo, usted es leproso. San Juan de Dios era la ciudad de Colombia donde solo vivían leprosos. E ir a San Juan de Dios, a nadie se le ocurría, turismo para San Juan de Dios, no. Y cuando le decían a uno, don Leonel, lo van a mandar para Cíbate, le estaban diciendo, don Leonel está loco, porque en Cíbate estaba el manicomio nacional, donde mandaban todos los locos. Y así por el estilo. Vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme.
Ahora, lo hermoso está en el versículo 3. Jesús extendió su mano y lo tocó. A un leproso no lo tocaba nadie. Más bien le echaban piedras para que se fuera. Extendió su mano y lo tocó. Y yo me imagino la dulzura de Jesús. Yo quiero. Y lo que Dios quiere, eso hace. Y al instante la lepra desapareció. Un día Jesús quiso decirle a Alberto Rodríguez: Alberto, ven. Primero llegó Angélica. Alberto no nos quería ni 5. Pero un día el Señor le dijo: Alberto, ven. Yo quiero que vengas. Y Alberto vino. Y desde entonces está aquí. Lo mismo le pasó a Beatriz, y a Melita, y a Rocío, a Zaida, a su esposo. Un día el Señor quiso y les dijo: vengan. Y vinieron. Cristo tiene que ver todo con esta expresión que estamos estudiando en los Salmos. Todo lo que Dios quiso, lo hizo. ¿Qué quiso Cristo? Cristo quiso encarnarse. Cristo quiso obedecer. Cristo quiso humillarse. Cristo quiso morir en la cruz. Cristo resucitó. Cristo quiso ascender. Cristo intercede. Quiere interceder. Y Cristo quiere volver. Volviendo al Salmo 135. Pongan los ojos en el verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los infiernos. Versículo 7. Hace subir las nubes. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos en Egipto. Versículo 9. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. Versículo 10. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Versículo 12. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Todo lo que el Señor quiere, eso hace. ¿Estás enfermo? Dios lo quiso. Dios lo hizo. Bendito sea Dios. Todo lo que hace es bueno. En ambos salmos, en el 115 y en el 135, hablan de los ídolos. Y dicen exactamente lo mismo. Miren ahí en el 135, el versículo 15. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro. Por lo regular los ídolos son impresionantes. Ustedes saben que Calígula, el emperador romano, después de una enfermedad se enloqueció. Y a él se le muere una hermana que estaba en embarazo de él y se muere durante el parto. Y la locura de ese hombre fue peor. La decretó diosa del Olimpo. Le mandó a hacer una estatua enorme y obligar a todos a que la adoraran y la invocaran. Le mandó a hacer templo. Él fabricando diosas. Calígula, el emperador romano, que mató tantos cristianos. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro
obra de manos de los hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. A mí me da vergüenza. Me muero de la vergüenza. Cada vez que me acuerdo que yo me hice baños. ¿No les pasó a ustedes? Que estaban salados y que había que bañarse. Y yo no sé con qué me bañó ese brujo, pero creo que casi me despelleja. ¡Qué vergüenza! Esos tales baños no tienen, no hablan, no ven, no oyen, no entienden, no hacen nada. ¿Cómo puedo cambiar el poder de Dios por el poder de un baño, de un saumerio, de cualquier agüero, de cualquier superstición? En cambio, Jehová, todo lo que quiere, lo hace. La gravedad de la idolatría. Ahora, los ídolos no son solamente estatuas. Hay ídolos en la mente. Hay ídolos en el corazón. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? Tu esposa, tus hijos. Yo por mis hijos me hago matar. ¿Qué es tu ídolo? Tu carro, tu moto, tu empleo. ¿Qué? Ninguna de esas cosas puede hacer algo por ti. No te comunica nada, no te dice nada, no hace nada por ti. En cambio Dios, todo lo que quiere, lo hace. Para terminar, otra vez quiero recordarles lo que vimos el domingo pasado. Lo más grande que Dios quiso hacer, ¿qué fue? La salvación. Hacerte hijo, adoptarte. Y para eso nos fuimos a Efesios 1. Efesios 1, a partir del versículo 3. Efesios 1, a partir del versículo 3. Dice en el versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda. Este versículo 3 es como el resumen de todo el capítulo. Es lo mismo que Génesis 1:1, que es el resumen de todo el capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está diciendo, Cristo te ha bendecido con toda bendición espiritual. Versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo hizo eso? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Pero lo más importante del versículo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque así quiso. ¿Y para qué todo eso? Para la alabanza de su gloria. ¿Y qué pasó? Nos hizo aceptos ¿en quién? En el que amado. Y en ese amado tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, porque es rico en gracia. Y Él hizo sobreabundar para con nosotros toda ¿qué? Sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su ¿qué? Su beneplácito, es decir, porque quiso reunir todas las cosas en Cristo. Antes
Antes de terminar, comparemos este capítulo con Romanos 8. Romanos 8. Versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en el 30, ¿qué dice? Los predestinó. ¿Qué más? Los llamó. ¿Y qué más? Los glorificó. Oiga, no hemos sido glorificados. No vemos la glorificación. Pero según la palabra, por la obra de Cristo, ya lo somos. Entonces, mi querido hermano, piense en que todo está hecho, aún nuestra glorificación. Todo lo que Dios quiso, eso hizo. Todo lo tocante a la creación fue hecho. Todo lo tocante a la salvación fue hecho. Todo lo tocante a la redención fue hecho. Y lo que falta por completar será hecho. Porque ya fue hecho. Porque así lo quiso. Hoy que celebramos la muerte del Señor, hoy que conmemoramos la muerte del Señor, vayan a Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Las 7 palabras que son gloriosas tienen mucho que enseñar. Tienen mucho para que nosotros aprendamos. Pero esta palabra, la última, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, el compuesto del vinagre, se lo daban los romanos a los condenados a muerte para que se reanimaran, para que se energizaran, porque los romanos eran crueles, querían ver cómo agonizaba y se prolongaba la agonía de sus condenados. Después de tomar el vinagre, tomó fuerzas y dijo: consumado es. Para mí, un verdadero grito de victoria. Todo está hecho. Lo que quise hacer, lo hice. Consumado es la palabra más grandiosa que alguien haya podido pronunciar en el cosmos, en la eternidad. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y esto viene a ser maravillosamente confirmado en Hebreos 10:14. ¿Qué dice en Hebreos 10:14? ¿Lo saben de memoria o no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Adriana, señora perfecta, ¿cómo está? ¿Está bien? Es perfecta. Porque Cristo quiso que con una sola ofrenda fueras perfecta. Y fue hecho. Y todo lo que sigue es el texto del pacto. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 15, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso cobra sentido cuando tú dices, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque Cristo quiso hacer de todos nosotros una nueva creación, y también del universo, cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia. Como les decía hace 8 días, porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras, las cuales preparó ¿quién? Dios de antemano para que caminemos en ellas. Toda esta maravillosa doctrina de Dios creador, de Dios redentor, de Dios santificador, gira alrededor de todo lo que Dios quiso hacer y lo hizo. Usted sabrá, mi querido hermano, cómo va a manejar esto, pero es demasiado. Nos han dado demasiado. Y tenemos un Dios grande. Y no sé cómo vas a hacer para adorar y alabar en espíritu y en verdad. Porque no solamente es en espíritu, es en verdad. Como tiene que ser adorado este Dios bueno, que todo lo que quiso, lo hizo. Y tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Nos queda faltando una partecita del sermón. Y es estudiar lo que Dios no quiso hacer. Porque también hay cosas que Dios no quiso hacer. De hecho, Dios quiso escogerlos a ustedes. Quiso escogerme a mí, no sé por qué. Pero Dios también quiso no escoger a otros. Caiga de rodillas. Agradezca. Adore. Porque estás entre los escogidos. Hay muchos afuera que fueron pasados por alto. No te puedes dar el lujo de despreciar semejante don, semejante gracia, semejante Dios tan lleno de bondad y de amor y de justicia. Porque Él será glorificado en los que se salvan y en los que se pierden. Pero dale gracias a Dios que estás entre los que se salvan. Ama el Evangelio. Aférrate del Evangelio. No sueltes a Cristo. Depende de Él y cruza el río de su mano. Y verás la gloria del Dios bueno que te ha guiado durante toda esta vida.